Muy buenas noches, bienvenidos a De Noticias. Yo soy Carla Vargas. Y yo soy Janet Gutiérrez. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, 7 de marzo, y tenemos las noticias más importantes del momento. En información nacional, siguen sin aparecer los cuerpos de los fusilados en Michoacán. Suspenden a servidores públicos por violencia en el estadio La Corregidora. COVID a la baja en México. En más información nacional, continúan los vuelos humanitarios para mexicanos en Ucrania. Alcalde de Culiacán niega disculpa por declaraciones misóginas. En el clima, tornados en Iowa se llevan la vida de 7 personas. En la política, se tambalea la candidatura de Salomón Jara en Oaxaca. Celebran elecciones extraordinarias en 3 municipios de Puebla. En el turismo, tarifas preferentes y hospedaje gratuito a ucranianos en Quintana Roo. En temas de moda, diseñador ruso es vetado de la Semana de la Moda en París. Y en nuestra sección de tendencia, fotografía de Lady Di en el Palacio de Kensington. Y se unirá la UNAM al paro nacional Un Día Sin Nosotras. Esta y mucha más información en la noche de este lunes en De Noticias. Recuerden que este es un medio cercano a los ciudadanos, por lo que pueden realizar su denuncia de manera anónima al siguiente número, 771-488-4663. O bien pueden enviar un correo electrónico a contacto@de-medionoticias.com.mx. Para comenzar, vámonos del otro lado del estudio con mi compañera Paloma Pérez con noticias nacionales. Gracias, compañeras, muy buenas noches. Siguen sin aparecer los cuerpos fusilados en Michoacán. A 9 días del presunto multihomicidio de 17 personas en San Pedro de Gracia, Michoacán, todavía no se determina el número de víctimas. Se habla de posibles cuerpos derivado de las denuncias anónimas recibidas, así lo aseguró Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Gobierno de Seguridad Pública Federal. Sobre la trifulca en el Estadio Corregidora, rechazó la muerte de algún aficionado. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pidió revisar la información que circula en redes sociales, ya que debe de haber una coincidencia con el número 17 en relación a los fusilados de la semana pasada y los 17 muertos que se rumora dejó la riña del partido Querétaro contra Atlas. El mandatario nacional indicó en la mañanera que para evitar estos actos se debe continuar con la moralización del país y atender las causas de violencia. Por su parte, Ricardo Mejía comentó que ya se tienen indicios de la posible localización de cuerpos que se llevó el grupo criminal que atacó en el sepelio de San Pedro de Gracia. Y es importante comentarles a ustedes, público, que ya se identificó al sujeto que alteró la escena del presunto fusilamiento, además de asegurarse a los posibles agresores que pertenecen al grupo Pájaro Sierra, vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Esta es la información que tenemos, compañeras. Regresamos con ustedes. Muchísimas gracias a mi compañera Paloma Pérez. Y bueno, Paloma, importante lo que se da a conocer en este fin de semana. Sería importante también para darle más veracidad y objetividad a los hechos que sucedieron el pasado fin de semana, donde fueron fusiladas 17 personas, pues que se esclarezca dónde han quedado estos cuerpos, porque aunque sí hubo evidencias de que se llevan a cabo los actos, pues para dejarle más serenidad a la autoridad y a la ciudadanía, sería importante que dieran con la ubicación de estos cuerpos. Así es, Janet. Sin embargo, hay que recordar que, también están circulando una serie de videos donde se habla y se visualiza perfectamente cómo son encajuelados los cuerpos de estas víctimas. Efectivamente, y hay que tener también mucha precaución y señalarle a la ciudadanía cómo identificar también las noticias falsas. En cuanto al tema que señalabas del incidente ocurrido en Querétaro, pues empezaron a difundir imágenes que ni siquiera correspondían a algún evento relacionado a nuestro país, sino había sido de sucesos de otros países en donde habían sido también pues lesionados algunos aficionados del fútbol, inclusive hasta muertes, pero no correspondían a nuestro país, y de ahí se desata el que se empieza a difundir en medios que sí hubo muertos. Muchísimas gracias, Paloma, por tu información. Muchas gracias. Jan, este fin de semana se vivió una situación difícil que paró al país y resultó de terror, porque seguimos con esta ola de violencia que solamente nos provoca más miedo
Y esto se debe a una única causa, que es la falta de educación que tenemos en el país. Y tenemos, más noticias sobre esto. Efectivamente, y sobre eso, además de que trascendimos a notas internacionales, el gobierno de Querétaro decidió suspender a 5 funcionarios públicos por la violencia que se vivió el pasado sábado. Autoridades del gobierno de Querétaro informaron que fueron suspendidos 5 funcionarios que tenían a cargo la seguridad en el estadio La Corregidora. Esto luego después de los hechos violentos, en donde resultaron casi 30 aficionados lesionados, que muchos de ellos fueron trasladados al Hospital General de Querétaro y algunos a la Ciudad de México por las consecuencias de sus heridas. Recordemos que el partido que se disputaba el sábado era los Gallos Blancos de Querétaro y el Atlas de Jalisco. A través de las redes sociales, Guadalupe Mungía Gutiérrez, quien es secretaria de Gobierno, indicó que se han suspendido a 5 funcionarios públicos encargados del operativo del partido, que incumplieron con los protocolos establecidos. Además, abundó que también se cancelaron los contratos con la empresa GESK9, quien era contratada por el club de Querétaro y además que brindaba otros servicios al gobierno del estado. A través de su cuenta de Twitter, Mungía Gutiérrez indicó que el gobernador Mauricio Curi presidió el día de ayer domingo una reunión para recibir a detalle el informe de seguridad y protección civil sobre los hechos. Seguimos con este tema ahora en cuestión legal, Carla, y realmente hay mucho trasfondo de esto. No solamente es una situación de los aficionados, sino también estos actos violentos, en la manera en que se perpetraron, pareciera que fue orquestado, desde una opinión personal, por el crimen organizado. Y no es algo que solamente piensas tú. Esto es evidente en redes sociales, con los comentarios, con los testimonios de gente que asistió al partido, con pues todas estas denuncias, fotografías, videos. No pueden callar al pueblo, porque es algo que sucedió y lo están diciendo. Efectivamente, Carla. Pero tenemos también más temas y noticias más agradables. COVID a la baja en México. Autoridades sanitarias indicaron que en las últimas 24 horas se tiene el registro de 35 muertes. Esto es una buena noticia y solamente se tienen registrados 1,900 casos confirmados positivos por COVID-19. A 2 años ya casi de la pandemia, tenemos un estimado de 5.564.985 casos de personas que se han contagiado de COVID. Desafortunadamente, 319.589 muertes por este virus SARS-CoV-2. La Secretaría de Salud informó que la última semana los casos activos de COVID han bajado considerablemente, hasta en un 41%, y señaló que la inoculación en México ha llegado al 90% de la población. Y bueno, pues en este último fin de semana se tiene registro de 30.652 casos activos, es decir, aquellas personas que en los últimos 14 días han tenido alguna sintomatología. Recordemos que al menos hace 2 o 3 semanas los casos activos se estimaban en 320,000, es decir, que ha bajado considerablemente las estadísticas. Desde que inició la 4ª ola con la variante Omicron en diciembre, recordemos que en el pasado día 10 de febrero se presentaron los casos más altos por muertes por esta enfermedad, que fueron de 927. Hoy en día podemos señalar que solamente han sido 35. Esperamos que así vayamos poco a poco e inclusive tanto el gobierno federal como las autoridades sanitarias han aseverado que estamos a punto de llegar al final de esta pandemia. Carla, son buenas noticias. Después de tanta mala noticia, viene esta y según el informe de la Secretaría de Salud, vamos bien. Con los datos que nos has mencionado, vamos bien. Y también es una consecuencia de nuestros actos, de nuestros hábitos, de seguir las medidas de bioseguridad, aunque al principio nos asfixiaba el cubrebocas, teníamos muchas ganas de salir, de reunirnos. Todas estas acciones y medidas que hemos tomado nos han llevado a esto.
Efectivamente, Carla, es algo muy bueno, pero tenemos más información. Así es, para eso vamos del otro lado del estudio con mi compañera Betel Hernández con más noticias. Gracias, compañeras, pues les cuento que les tenemos buenas noticias para algunos mexicanos y es que continúan los vuelos humanitarios para mexicanos que se encuentran en Ucrania, y es que a través de redes sociales se viralizó este traslado que realizaron estudios mexicanos que se encontraban en este país, que pues como todos sabemos hay un enfrentamiento con Rusia, y por supuesto el embajador de México que se encuentra en Rumania en Relaciones Exteriores se dio a conocer y expresó lo siguiente, que seguirán apoyando a todos los connacionales así como los internacionales para que puedan salvaguardar la vida de estos ciudadanos. Y algunos connacionales también pidieron a través de las redes sociales el apoyo para el gobierno mexicano para que pueda regresar con vida a tierras aztecas. Y también el embajador, a través de toda esta situación, compartió un video en donde se dio a conocer la historia de una chica que se llama Iliana Monres, que ya se encuentra a salvo con su familia, y ya cuentan, hasta el momento, ya contamos con más de 22 familias que ya se encuentran a salvo en nuestro país. Y posteriormente a esto, él comentó que todas las personas que quieran regresar a México, por supuesto, serán bienvenidas, pero hay que estar al pendientes de estos vuelos y esperar este contingente en próximas horas. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? Déjenos en los comentarios. Regreso con ustedes, compañeras. Muchísimas gracias a mi compañera Betel Hernández. Y bueno, ¿qué se sabe? Han llegado estas familias, la semana pasada nos comentabas de 44 mexicanos, prácticamente el avión regresaba con más ucranianos que mexicanos, pero ¿qué se sabe de las familias que todavía quedan varadas allá en Ucrania, Betel? Pues el gobierno de México ha estado ahorita en movimiento, en constante mandar vuelos para que estas familias puedan regresar con sus familiares, así como se los mencionaba la vez pasada, pues ya fueron 44 mexicanos que regresaron y ahorita son familias ya completas, entonces pues son buenas noticias. Muchísimas gracias, y qué bueno por estas acciones del gobierno federal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carla Betel, que están trayendo a nuestros connacionales a tierra azteca, porque sin lugar a dudas, aunque no los conocemos posiblemente, queremos que se salvaguarde su vida. Muchísimas gracias, Betel. Muchísimas gracias. Y vámonos entonces con más noticias nacionales. ¿Tenemos ya? Así es, Carla. Alcalde de Culiacán niega disculparse por declaraciones misóginas. Frente a los colectivos de género y como de la propia Secretaría de la Mujer en Sinaloa, Jesús Estrada Ferreiro, quien es el presidente municipal de Culiacán en Sinaloa, señaló que no va a disculparse por las declaraciones de hace algunos días e inclusive aseveró que los propios medios de comunicación, así como los periódicos, distorsionaron sus declaraciones. Señaló con palabras antisonantes que por respeto al público me limito a llamar, pero además indicó que no le interesan las consecuencias y que los propios medios de comunicación se atengan a las consecuencias de lo que está sucediendo. Y me atrevo a decir las palabras que citó textualmente en días pasados en cuanto a un acto inaugural sobre unidades de la Policía de Género, y dijo: las mujeres mismas propician que les causen daño. Entre otras palabras que manifestó durante su discurso, dijo que las mujeres no siguen las recomendaciones de la autoridad y que en algunas ocasiones, cuando éstas tienen alguna discusión con sus parejas y ellos las llaman para que salgan a la calle, posiblemente ellos ya traigan armas y en vez de conciliar y arreglar sus asuntos, terminan asesinadas. Ante ello, evidentemente, los colectivos levantaron la voz y señalaron que las palabras del alcalde eran misóginas. Sin embargo, este indicó y afirmó que no pedirá disculpas. La secretaria de la Mujer en el estado de Sinaloa indicó que las declaraciones del presidente municipal fueron desatinadas, sobre todo cuando en su municipio se tienen contemplados el 43% de los casos y denuncias por violencia de género y feminicidios de todo el estado de Sinaloa. Y para ilustrar esta nota informativa que les tengo el día de hoy, vamos con el siguiente video.
Entonces no habrá disculpas, alcalde. ¿Por qué disculpas de qué? ¿No? ¿Tú tienes culpa? No, usted. Yo tampoco. Usted no tiene culpa de nada. No dijo lo que dijo. ¿Cómo es posible que una autoridad en quienes los ciudadanos debemos de confiar y que va a salvaguardar nuestra vida, se comporte y se manifieste de esta manera? Y sobre todo con las mujeres que somos, pues a nivel nacional, pues un grupo muy vulnerable que se ha visto azotado por la violencia que impera hacia nuestro género. No es posible que realice este tipo de comentarios y luego cuando se le afronta y como vieron en el video, contesta con violencia, con una actitud muy agresiva que no debería ser si en realidad piensa eso, que lo sostenga y lo justifique, pero vemos que no es así. Desafortunados los comentarios de este alcalde. Y bueno, vámonos a un breve comercial, pero antes vamos a leer algunos comentarios. Dice, Atalo Rolando Mendoza Jiménez, sí estuvo bien, canijo lo del partido, pobre gente que no tenía nada que ver. Lamentable la situación que vivimos el fin de semana. Benjas Molina, ¿a qué hora pasa en la sección deportiva? En la tarde tuvimos el primer programa de deportes, el cual pueden ir a nuestra página de Facebook y verlo. Pero el miércoles, jueves y viernes vamos a tener también en el noticiario la sección de deportes. Axel Ali Jiménez, excelente noche y feliz inicio de semana. Muchas gracias igualmente. Lilia Barraza Santillán, buenas noches. Tenemos que ser muy cuidadosos porque la pandemia sigue. Exactamente. Esto, la noticia que dimos y la celebración no significa que ya vamos a dejar el cubrebocas y las medidas. Hay que seguir porque vamos bien. Benjamín Sánchez Lascano, saludos. Bonita noche, amigos de Noticias. Igualmente, muchas gracias. Y Rafael G. Martínez, felicidades, todo el equipo, excelentes noticias. Muchísimas gracias. Y bueno, vámonos a un breve corte comercial y volvemos. Pero recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como Dianca-Noticias, en Facebook como De Noticias y en TikTok como Dianca Noticias. Además, recuerden activar las notificaciones para que les avisen cuando estemos en vivo. No se vayan, volvemos. Nadie nace siendo experto en algo. Capacítate y proyecta el potencial de tu marca. Contáctanos en www.dianca.com.mx. Aquí en Dianca Publicidad y Consultoría materializamos tus ideas. Contáctanos en www.dianca.com.mx. En Dianca Publicidad y Consultoría hacemos que tus recuerdos perduren. Contáctanos en www.dianca.com.mx. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y antes de más noticias, vamos a leer algunos otros comentarios. Así es, mandamos saludos a María Teresa Ordóñez Carpio, que nos dice muy buenas noches, a Benjamín Sanlás, que también nos manda una sonrisita, a Patricia Rodríguez. En mi opinión, hasta que sea el mínimo la hospitalización, debemos ya de salirnos de la pandemia. A Evita Molina, hola, muy buenas noches, ¿me pueden dar un adelanto del programa de mañana? Así es, Evita, les comentamos que el día de mañana en nuestro programa de elección tendremos un especial en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Tendremos como invitada a una maestrante en Derecho Constitucional y también feminista y a la hermana de una víctima de feminicidio en la Ciudad de México. Bueno, vámonos ahora con las noticias del clima. Tornados en Iowa se llevan la vida de 7 personas. Este fin de semana, una serie de tornados intensos se llevaron la vida de 7 personas en el centro de Iowa. Además,
Varias viviendas fueron dañadas, hay árboles derribados y el cableado eléctrico fue destruido. El sábado pasado fueron 4 las personas que resultaron heridas y 6 fallecidas. Todo esto después de que un tornado tocó la zona sureste del estado. Aproximadamente fue a las 4:30 de la tarde y entre los muertos se encontraban 2 niños y 4 adultos. El domingo las autoridades informaron sobre otra persona fallecida y varios heridos debido al paso de un segundo tornado intenso. El hoyo occiso se encontraba en una casa rodante en un campamento cerca del Parque Estatal Red Howe. Las tormentas fueron mortíferas y después de 10 años no había pasado algo así desde el 2008, cuando un tornado destruyó 300 casas y mató a 9 personas al norte del estado. Las autoridades informaron que no habían tenido certeza de cuántos tornados se habían suscitado porque habían sido muy intensos. Jan, sabemos que estos tornados muchas veces traen a México lo que son los frentes fríos y la semana pasada teníamos la noticia que iba a entrar un frente frío. Gracias a Dios, en esta zona pues no se llevan a cabo estos tornados y estamos en una zona, por decirlo así, segura. Pero pues ellos allá en esa zona son susceptibles a este tipo de desastres naturales que pueden ser mortíferos. Efectivamente, Carla, y bueno, las pérdidas humanas no hay cómo recuperarlas, es un desfortunio, pero entre todo, en esta zona de Estados Unidos se cuentan con las alertas que les indican con antelación que se aproxima un tornado. Casi todas por seguridad, las casas tienen que tener un sótano y se les sugiere a los ciudadanos que siempre tengan alimentos no perecederos para que puedan ocultarse en estos lugares y puedan pues alimentarse por lo menos en una semana, que se resguarden por toda esta situación que se vive con los tornados. En México tenemos casi todos y sí se han presentado algunos tornados de baja intensidad en la zona norte del país, pero no se compara con lo que viven en Estados Unidos, Carla. Afortunadamente, fueron solamente 7 personas, quisiéramos que fueran 0, pero pues eso sale a veces de las manos de los propios ciudadanos, Carla. Exacto, yo creo que lo que queda en nuestras manos es seguir ayudando al medio ambiente y pues evitar la contaminación y utilizar todas estas alternativas para reciclar, reusar, etcétera, para que la capa de ozono y todo nuestro medio ambiente no se dañe cada día más. Porque estas son las consecuencias de que nosotros mismos no procuramos a nuestro planeta. Y bueno, vámonos con noticias de política del otro lado del estudio con mi compañera Paloma Pérez. Gracias, compañeras. Bueno, y en política se tambalea candidatura de Salomón Jara Cruz en Oaxaca. En medio de pugnas y controversias por quienes han manifestado su apoyo públicamente hacia Salomón Jara Cruz, este fin de semana se registró como único candidato a gobernador de Morena de la Alianza Juntos Hacemos Historia ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Existen inconformidades por aquellos que buscaban participar en la contienda electoral, como es el caso de la senadora Susana Harp, quien presentó una impugnación ante el Tribunal del Poder Judicial de la Federación por la sentencia emitida del órgano electoral estatal, además de un recurso interpuesto ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena contra la designación de su compañero de escaño. En el recurso electoral se argumenta que la designación de Jara Cruz no cumple con el principio de competitividad y paridad de género. Hay que recordar que Salomón Jara ganó la encuesta interna donde participaron sus compañeros Susana Harp de Morena y Raúl Bolaños del Verde Ecologista de México, además de los diputados federales Irma Juan Carlos y Armando Contreras, así como Benjamín Robles del Partido del Trabajo. Y en Puebla celebran elecciones extraordinarias en 3 municipios. Luego de 2 suspensiones y una anulación en la elección de presidentes municipales en 2021, este domingo se desarrollaron en los comicios en Teotlalco, Santa Rita Tlalhualpan y San José Miahuatlán, Puebla. De acuerdo con el PREP, el Partido Local Social de Integración logró 2 alcaldías y una al PRI. Solo el 50% de electores acudió a las urnas. La candidata del PCI, Lourdes Francisca Mendoza, obtuvo el triunfo en San José Miahuatlán con 1,868 votos a favor,
por lo que será la primera alcaldesa de ese municipio. En segundo lugar quedó la alianza del PAN-PRD, representada por Antonio Campos Celis, con 1,756 sufragios, es decir, 102 votos de diferencia entre ambos contrincantes, mientras que el PRI mantendrá el poder en Teotlalco con Javier Sánchez, quien logró el 37.7% de la votación. Y en Tlalhualpan, Rosiceli Díaz tuvo una preferencia electoral del 23.84%. Bueno, pues es importante mencionar que será este 9 de marzo cuando el Consejo General de la Junta Local del INE, en ese lugar se tendrán los resultados definitivos de los cómputos municipales, discúlpenme. Regresamos con ustedes, compañeras. Muchísimas gracias, Paloma, como siempre con la información más oportuna. ¿Y cómo surgió la jornada electoral? ¿Hubo algunas incidencias? ¿Todo se manifestó tranquilamente? ¿Habrá algunas impugnaciones porque los partidos políticos no hayan quedado conformados con los resultados previos? Bueno, pues hay que recordar, Janet, que sin duda en 2021 hubo una serie de conflictos entre los candidatos, al grado de que, bueno, se tomaron algunas casillas y los consejos también. Por eso fue que se desarrollaron en esta ocasión, este domingo, las elecciones extraordinarias. Y también, bueno, pues hay que mencionar que 400 elementos estuvieron vigilando las casillas para evitar algún tipo de disturbio. Hubo algunos incidentes, 2 incidentes cuando mucho, eso es lo que refiere el INE, pero lo más importante aquí es que solamente el 50% del electorado participó. Estamos hablando de poco más de 10,000 personas. Muchísimas gracias, Paloma, como siempre con la información más oportuna. Carla, y en la mañana estaba leyendo una información sobre Ucrania y Rusia, ahora que no termina esta guerra, pero Ucrania señalaba Rusia señalaba que de la única manera en que iba a terminar estas invasiones a Ucrania sería si este país cede a sus condiciones. O sea, Ucrania tiene que ceder. De lo que señalaba era que tuvieran el cese de la violencia militar de Ucrania. Pero la otra es que también vieran a Crimea como parte del territorio ucraniano, y en Donbass y en Luhansk, que son donde son los conflictos de los separatistas, que Ucrania los reconozca como territorios independientes, y de esa manera, cuando Volodymyr Zelensky acepte esto, Rusia detendrá el fuego en Ucrania. Lamentable que el presidente Vladimir Putin llegue a estas condiciones para que termine la guerra, Carla. Pues yo no sé ustedes cómo vean esta postura, pero no es un diálogo, no es querer llegar a un acuerdo, es imponer algo que se quiere y si no se acepta, no va a verse a la violencia. Efectivamente, yo también lo veo de esa manera, está imponiendo Vladimir Putin, pero en fin. Y bueno, vámonos con las noticias de turismo y damos la bienvenida a una nueva corresponsal al equipo de Noticias. Del otro lado del estudio vamos con Mariana Peinbert. Muchas gracias, compañera. Muy buenas noches a todos. Yo soy Mariana Peinbert y les voy a hablar de turismo. Hay tarifas preferentes y en algunos casos hospedajes gratuitos para ucranianos en nuestro país. En Quintana Roo, el secretario de Turismo, Bernard Puerto, dará algunos beneficios a ucranianos que viven en nuestro país. Por ejemplo, les dará tarifas preferentes y en algunos, que es el caso, hospedaje totalmente gratuito. Esto conjunto a algunos hoteleros de la zona del Caribe de nuestro país para poder apoyar a este país que sabemos todos que está en crisis debido a lo ocurrido con Rusia. Más tarde, el secretario de Turismo de Quintana Roo se puso en reunión junto con la ucraniana que está aquí en México como embajadora y con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para poder presentarle esta iniciativa que nos ayudará a todos y ayudará sobre todo a los ucranianos en nuestro país. Ya también hay algunas otras iniciativas y herramientas como el Guest Assist, en el cual ya sean turistas extranjeros o nacionales, se les da apoyo las 24 horas del día si se encuentran en situaciones que afecten su integridad física o personal. ¿Y qué opinan ustedes, compañeras, sobre esto que está haciendo México
Muchísimas gracias y nuevamente bienvenida al equipo de Muchas Noticias, gracias. Mariana. Muy oportuna tu información y pues un acierto para nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, para su titular, el licenciado Marcelo Ebrard Casaubon. Y qué bueno que pues se le está apoyando a los ucranianos. Creo yo también que hay ciudadanos rusos que no tienen ninguna vela en el entierro, no tiene nada que ver con este conflicto, y creo que también en nuestro país los estamos dejando de lado. Creo que estamos enfocando nuestra mirada y levantando la voz por los ucranianos, pero sin lugar a dudas también en México tenemos a ciudadanos rusos. E inclusive el día de ayer en un centro comercial me encontré a una pareja y también ellos no tienen nada que ver con el conflicto, como lo hemos dicho Carla, Mariana, con dos actores políticos que tienen conflicto y que perjudican además a su ciudadanía. Claro que sí, porque también ellos están sufriendo algún tipo, esta guerra también es de ellos, también la están sufriendo, también necesitan nuestro apoyo porque no están 100% de acuerdo con su presidente. Efectivamente, Mariana. Sí. Muchísimas gracias por tu información tan importante. Regresamos con ustedes. Y bueno, Carla, importante lo que está haciendo el gobierno de México, pero también hay que tomar en cuenta a los ciudadanos rusos que viven en nuestro país. Y no solamente esto pasa en México, sino lo hemos visto a lo largo de las semanas. Todo el mundo está cerrando o sus negocios o sus oficinas, cesando actividades en Rusia, y yo creo que no es justo para toda la comunidad. Efectivamente. Y bueno, pues antes de irnos al corte comercial, me permito mandarle saludos a nuestros seguidores. A Rubén Canales nos dice, muy buenas noches, excelente noticiero. Pumas Telles presente, saludos. Pues muchísimas gracias también a Benjamín, a varios que nos están comentando. Tienen un compromiso con nosotros para mantenerse informados. Recuerden lo del lunes, miércoles, jueves y viernes en punto de las 8 de la noche con las noticias de México y el mundo. Y quiero recordarles nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como de Noticias, en TikTok como Dianca Noticias, en Twitter e Instagram como Dianca-Noticias, nuestro sitio web www.de-medionoticias.com.mx, en donde podrán encontrar esta y mucha más información. Regresamos. Nadie nace siendo experto en algo. Capacítate y proyecta el potencial de tu marca. Contáctanos en www.dianca.com.mx. Aquí en Dianca Publicidad y Consultoría materializamos tus ideas. Contáctanos en www.dianca.com.mx. En Dianca Publicidad y Consultoría hacemos que tus recuerdos perduren. Contáctanos en www.dianca.com.mx. Y ya estamos de regreso aquí en su noticiario de noticias. Me pregunto yo, ¿acaso hay otro? Carla, tenemos saludos. Un saludo a Benjamín Sanlas, a Samaraim Shelonabel, buenas noches, saludos. A Lulú Osorio, a Andrés Aguillón, a Ariel Franco Beller y a Sandra Ledesma Montoya. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy informándose. Carla, y bueno, antes de irnos al corte comercial, hablábamos de las afectaciones en las que se han visto los ciudadanos rusos por todo este conflicto bélico y nos tienes información al respecto. Vámonos con las noticias de la moda. Diseñador ruso es vetado de la Semana de la Moda de París. Este 8 de marzo estaba programado el desfile del diseñador Valentin Yudashkin, quien es ruso. Sin embargo, después de una reunión de la Federación de la Alta Costura y la Moda, el presidente informó que su desfile sería cancelado.
Todo esto debido a la postura del diseñador y a que ha causado mucho revuelo en redes sociales y en el mismo evento. Yudashkin es uno de los diseñadores de los nuevos uniformes del ejército ruso. Por lo anterior, se tuvo la decisión de cancelar este desfile. El presidente informó lo siguiente: nuestro equipo quería verificar la posición del diseñador. Si hubiera expresado reservas sobre la guerra, hubiera sido difícil sacarlo del programa. Desde el inicio, la Semana de la Moda, que inició desde el 28 de febrero, pidió que los desfiles fueran serios y además solicitó que se realizaran donaciones para refugiados ucranianos. Ya lo comentábamos hace rato, todo el mundo está cesando actividades con Rusia cuando no todos ellos, como dices, tienen vela en el entierro. Yo creo que están sufriendo las consecuencias de una guerra que pues no tenían prevista y los está afectando en gran manera en todos los aspectos de su vida. Efectivamente, Carla, lo hemos señalado, es lamentable que paguen justos por pecadores. Y además porque seguramente este diseñador tenía trabajadores que no son rusos, más diseñadores, las modelos, todo esto que pues es una base económica y pues que se haya cancelado es lamentable. Efectivamente, Carla, no es como lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones, no solamente es el planteamiento del diseñador, sino toda la gente que está detrás de él, que son decenas de familias que dependen económicamente, por ejemplo, de este evento y que ahora se han visto sesgados por esta limitación que les está imponiendo pues ahora en Francia. Bueno, pues vámonos ahora con las noticias de tendencia del otro lado del estudio con mi compañera Betel Hernández. Gracias, compañeras. Pues les cuento que se hace viral una fotografía de Lady Di y el cual ya está en Palacio de Kensington. La Casa Real de Inglaterra realizó una convocatoria en donde invitó a todos los reporteros, a los fotógrafos y por supuesto a la ciudadanía a participar, en donde la convocatoria consistía en publicar estas fotografías inéditas de la familia real. Y así fue como se dio a conocer. Estas se eligieron a partir de 20 fotografías, las cuales ya se encuentran establecidas en esta exhibición en el Palacio. Pero hay una que destaca en todas, y es una que se muestra esta fotografía justamente en la inauguración de este lugar, y fue cuando la joven Lady Di era nada más y nada menos que una modelo en los años 80. Y esta fue la que se hizo viral. Y, por supuesto, la fotografía fue captada por el británico David Bale en 1988. Cuéntenos en los comentarios qué opinan al respecto de esta noticia. Y por el otro lado, pues el día de mañana, como todos sabemos, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y por supuesto se unirá esta ocasión la UNAM. Y es que con el hashtag Un Día Sin Nosotras, la Universidad Autónoma de México anunció que se unirá a este paro nacional con este hashtag Un Día Sin Nosotras, en donde se prevé que las mujeres no asistan a sus trabajos, así como en las escuelas, a las universidades y por supuesto a sitios concurridos, y hace un llamado a toda la ciudadanía feminista para poder participar este 8 de marzo, que iniciará aproximadamente a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia, así como también el Bloque Negro, que es este movimiento, y se darán cita en el Monumento a la Revolución a las 2 de la tarde. Sin duda este día es un símbolo de memoria, de exigencia de los derechos y por supuesto también para dar a conocer todo lo que vivimos las mujeres en cuestión y visibilizar esta violencia. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? ¿Van a asistir a estas marchas el día de mañana? Si es que tomen sus precauciones. Regreso con ustedes, compañeras. Muchísimas gracias, Betel Hernández, por tu información tan oportuna como siempre. Y ahora que hablabas de Lady Di, vino a mi memoria, Carla, Betel, una historia que surgió hace algunos años, en donde la BBC se vio involucrada, porque introdujo a un reportero le dijo a Lady Di que quería platicar de ella sobre algunas cosas porque la estaban vigilando el palacio allá en Inglaterra, pero sin embargo utilizó esta información para sacarle datos sobre su relación marital con Carlos, y la manejó de otra
con otro contexto, donde se vio perjudicada Lady Di porque habló también pues del romance que tenía con el que llamaron su amante. Y la verdad es que estaría muy interesante, Betel, que te metieras un poquito más a fondo y que nos trajeras esta historia, porque te aseguro que va a ser muy interesante para todos nuestros seguidores y, por supuesto, llegar más allá. Es muy interesante esa historia, Betel. Por supuesto. Y sobre la marcha de mañana, a tomar precauciones, ¿no, Carla? Así es, cuéntenos, como ya dijo Betel, en los comentarios, qué opinan sobre esto, si ustedes son mujeres, si se van a unir a la marcha o no, o qué desean hacer, ¿no? Porque yo, por ejemplo, recuerdo la última vez que fui a la universidad, que fue hace 2 años, se realizó también este movimiento y las mujeres no asistieron. Y en voz de mis compañeros sí fue algo significativo y causó un impacto. Y yo siento que es algo importante. Entonces, por el rol que tiene la mujer dentro de la sociedad, en la política, en lo económico, en la educación, creo que es fundamental que alcemos la voz. Efectivamente, y que haya más empatía por parte del propio género, ¿no? Porque realmente vemos algunas marchas desoladas en algunos lugares y recordemos que la violencia de género y los feminicidios impera en todo el territorio nacional. Es importante lo que tocabas de los horarios y de los puntos de reunión para que sepan los ciudadanos y nuestros seguidores que a partir de las 5 de la tarde de mañana van a empezar en todo el territorio las marchas. Entonces sean previsores de sus horarios. Muchísimas gracias, Betel, por la información de esta noche. Y bueno, pues hemos llegado al final de su noticiario, no sin antes recordarles, como ya le comentaba a Evita Molina, una de nuestras seguidoras, el día de mañana tenemos un programa especial en De Elección en conmemoración del Día Internacional, donde estará con nosotros una maestrante en Derecho Constitucional que nos hablará justamente sobre las leyes y todo lo que protege a las mujeres que viven violencia de género y el acompañamiento que se le da a los familiares de víctimas de feminicidio. Además, lamentablemente tendremos el caso de una mujer que fue asesinada por su esposo el pasado mes de abril en la Ciudad de México, Carla. Bueno, antes de irnos quiero leer los últimos saludos. Un saludo a Emi San, muy buena información, nos comenta. María Mendoza, sí, ese chisme estuvo buenísimo, me imagino que se refiere a Lady Di, entonces sí sería muy interesante saber qué ocurrió. Naraí Sánchez, gracias por la información, gracias a ti por estar viéndonos. Benjamín Sánchez Lascano, bonita noche, que descansen. Igualmente, muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como Dianca-Noticias, en Facebook como De Noticias y en TikTok como Dianca Noticias. Muchas gracias. Yo soy Carla Vargas. Yo soy Anet Gutiérrez. Que pasen muy buenas noches.